Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, a todos los organizadores de este diplomado. Soy el doctor Sergio Armando Chávez Leal, cardiólogo clínico, que estamos aquí a sus órdenes en la ciudad de Tijuana, Baja California. Tengo un máster en insuficiencia cardíaca en España y aquí estamos en el Hospital CIMSA Internacional en Tijuana, Baja California. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por estar presentes en este diplomado y es un grato honor estar aquí entre nosotros para poder hablar acerca de uno de los tratamientos importantes de la insuficiencia cardíaca. Tengo aquí como mis conflictos de intereses, pero aquí realmente vamos a hablar acerca de la base de los IECA en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Como vamos a ver en otras diapositivas también, en las metas del tratamiento para insuficiencia cardíaca, lo que queremos tener es una reducción de la mortalidad, disminuir las hospitalizaciones. Posiblemente esto no sea muy bien valorado por el paciente, porque él quiere tener disminución de las descompensaciones y mejorar su capacidad de vida. Pero sí es importante para nosotros que esto sea recalcado para que el paciente se sienta seguro, se sienta confortable con lo que estamos haciendo. Debido a que las hospitalizaciones y las descompensaciones disminuyen la capacidad, o sea, disminuyen la calidad de vida y aumentan las posibilidades de función. También tenemos que, aparte de estar teniendo un buen tratamiento para la insuficiencia cardíaca, tenemos que disminuir la progresión de la enfermedad. Un buen control de diabetes, hipertensión, quitar isquemia siempre que sea importante, quitar la arritmia, para tratar de mejorar el pronóstico, mejorar los síntomas, mejorar el manejo de comorbilidades y, por supuesto, dar el tratamiento más adecuado, provocando menos efectos colaterales. Y siempre, todos los que vemos insuficiencia cardíaca, y realmente siempre en medicina, tenemos que considerar los tratamientos paliativos como una opción terapéutica cuando ya todo lo demás ha fallado o la progresión de la enfermedad ha avanzado. Ya hemos visto en las sesiones previas que cuando hay insuficiencia cardíaca hay cambios en la activación neuronal. Primero que nada, el sistema nervioso simpático se aumenta, ocasionando, debido al aumento de norepinefrina y epinefrina, mayor vasoconstricción. Y eso lo vamos a ver en otro capítulo. El sistema renina-angiotensina, que nos interesa en este capítulo, también se acelera, con la angiotensina 2 aumentando la vasoconstricción, aumentando la poscarga, aumentando el tono simpático, así como aumentando la aldosterona, la hipertrofia y fibrosis. Y mayor hipertrofia, mayor fibrosis, mayor falla cardíaca. Y por otro lado, pues ya sabemos que lo que nos hace nosotros el beneficio son los peptidonatiuréticos. Esos peptidonatiuréticos que nos causan vasodilatación, disminución de la poscarga, disminución de la vasopresina, disminución de la fibrosis, bajando la aldosterona y la hipertrofia. Entonces, lo que queremos es tratar de modular esto. En este capítulo vamos a ver cómo y debemos bloquear ese sistema renina-angiotensina. Ya sabemos que, y lo hemos visto desde que iniciamos en medicina, acerca de angiotensinógeno producido en el hígado, que debido a la acción de la renina se cambia a angiotensina 1 y finalmente la angiotensina 2, siendo este el más vasoconstrictor de los importantes del cuerpo, ocasionando muchos de esos vasoconstricción, hipertensión, hipertrofia cardíaca e inflamación, disminución del estrés, o sea, aumento del estrés oxidativo, perdón, fibrosis y arritmia. Por eso hay que bloquear contra esta vía. Teniendo por otro lado, pues la angiotensina, la enzima convertida en angiotensina 2, que produce angiotensina 1,7, que es la contraparte en la angiotensina de ECA1, o finalmente la ECA, que ocasiona mayor natriuresis, disminución de la inflamación, disminución del estrés oxidativo y disminución de fibrosis. Y nomás entre paréntesis, hay que recordar que el COVID, por ejemplo, entraba al cuerpo o entra al cuerpo a través de la enzima convertida en angiotensina 2, por eso muchos de nuestros pacientes estaban hipertensos. Hay muchas vías que podemos bloquear ese sistema y lo hemos tenido. Actualmente, pues ya hemos experimentado con los inhibidores de renina, que ya sabemos dónde están ahorita, los IECA, que vamos a hablar actualmente, así como los antagonistas receptores de ARA2 como tal. Ha habido unos experimentos que activadores de la enzima convertida en angiotensina 2, tratando de estimular mayor vasodilatación, menor fibrosis, más antiinflamación. Como tal, siempre habiendo un yin y un yang, una regulación de ambos. Entonces, con los IECA queremos bloquear como tal el sistema renina-angiotensina.
en una de estas vías muy importante, ya que los IECA, como vimos, es uno de los principales pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Pero ¿cuáles IECAs? Los que mayor ventaja o mayor evidencia clínica tienen, primero que nada el captopril, con el estudio C, en el cual se vio que bajaba totalmente la mortalidad en ese tipo de pacientes en comparación a placebo. Y les recomiendo que iniciamos a dosis baja, pero a dosis y frecuencias adecuadas. No se vale dar dosis bajas, pero cada 24 horas, como lo hemos visto todos nosotros en las indicaciones médicas de un paciente. El captopril, si lo vamos a utilizar, podemos iniciar un paciente que está un poco lábil, pero queremos iniciarle totalmente el vasodilatador, el IECA. El captopril es muy buena opción para iniciarle, porque en caso de que se hipotense, sabemos que el efecto va a durar 8 horas, cuando mucho. Por eso que es muy buena opción para iniciarlo, ya sea en terapia, en servicio de urgencias, en ese paciente que va saliendo de ese choque, y podemos irnos atreviendo a iniciar los IECAs. Y tratando de subir, por supuesto, 50 cada 8 horas, pero esta nos va a dar la clínica del paciente y su progresión. Otro de los estudios muy importantes, ya sea el SOL Treatment, en el cual se utilizó enalapril, teniendo mejoría también de la mortalidad. Igual, si ya le tienen más confianza al paciente y a su estado hemodinámico, podemos iniciar cada 12 horas este tipo de manejo, teniendo en cuenta que podemos iniciar con pues prácticamente 2.5 cada 12 horas hasta 10 miligramos cada 12 horas. Lo ideal es tratar de titular y hacia arriba. Claro que siempre nos va a depender el estado hemodinámico del paciente, la creatinina, el potasio y su evolución en el transcurso, ya si empezamos en consulta o empezamos en hospitalización. El Ramipril, otro de los medicamentos que tiene la ventaja de que utilizarse cada 24 horas, o la desventaja, porque si lo utilizamos en un paciente y que le produzca hipotensión, pues ya sabemos que tenemos que esperar más tiempo acerca de esto. Por eso les recomiendo que es muy buen medicamento, pero utilícenlo en un paciente que ya tiene la confianza, que no esté deshidratado, que esté bien compensado, y podemos iniciarlo en este tipo. Y sobre todo, pues con el estudio AIRE, que también bajó la mortalidad. Y el otro medicamento es el lisinopril, que también podemos darlo cada 24 horas, iniciar dosis baja, 2.5 a 5 miligramos, hasta cada 20 miligramos cada 24 horas, con el estudio Atlas, que comparó tanto dosis bajas contra dosis altas de lisinopril, y vieron que los que tenían dosis más altas, inclusive, morían menos o tenían menos tiempo de hospitalizaciones como tal. Entonces, son los 4 medicamentos. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues hay que valorar el estado hemodinámico del paciente para poder decidir qué está pasando ahí. En el transcurso ahora sí que de la historia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como vemos, vean, 1987, consensos. Estos son los IECAs o los ARA2, los que están en este color, el SOL, el GARGEF, el SOL, también el Atlas, como ya vimos, y los otros ARA2 han estado presentes en el tratamiento y se convirtieron como uno de los pilares importantes para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, hasta que llegó el Paradigm HF, que vamos a ver en otro tema acerca del sacubitril valsartán. Pero vean la historia y cómo han llegado diferentes terapias, lo bueno, para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, tanto terapias eléctricas como terapias de cirugías o terapias importantes en el tratamiento. ¿Qué está pasando? Y si comparamos, okay, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que tiene como tal quiere iniciarle un IECA, si están pensando entre un IECA o un ARA2, aunque de inicio, les recomiendo que inicien sobre todo con el IECA. Y actualmente en las guías, el IECA está por encima del ARA2 en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por esto. Esta gráfica nos da a entender que los IECA bajan más la mortalidad que los ARA2. Por supuesto que el beta bloqueador es el medicamento que más baja la mortalidad, al igual que los antagonistas receptores microcorticoides. Esto era los fármacos que reducían la mortalidad en el 2014. ¿Sí? ¿Por qué en el 2014? Porque en el 2014 salió el estudio Paradigm y nos cambió toda la forma de pensar en el tratamiento de la inhibición del sistema renino-angiotensina.
¿Dónde estaban en esas guías del 2016? Ponían en estas guías que todo paciente debería estar con fracción de eyección baja, podría estar con un beta bloqueador y un IECA. Si continuaban, hay que darle un antagonista de receptores micorticoides. Finalmente, dar y cambiar con el estudio Paradigm el ARNI por un IECA. Esto ya cambió. Y en el posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca, que ya lleva más de un año publicado, ponemos que el ARNI, y la verdad hay que ser justos, que el ARNI tiene mayor evidencia, mayor disminución de la mortalidad que el IECA. Si no es posible utilizar el ARNI, no lo puede comprar, no lo tiene, no, o algo muy importante, el paciente no toleró una ARNI 50 cada 12 horas y ya sabemos que no lo podemos partir la pastilla, pues hay que desescalonar a un IECA a dosis tolerables. Oye, no puede tolerar 50 cada 12 horas, pero si tolera un IECA, un enalapril 10 cada 12, perfecto. No, le quito el ARNI porque no lo tolera y le doy el IECA. Una vez que mejore el paciente o mejore su estado hemodinámico, siempre tratar de volver a cambiar un ARNI, pero es preferible que tenga ese vasodilatación, esa inhibición del sistema renal angiotensina, a dejarlo sin nada. Al igual tenemos que dejar el beta bloqueador, las antagonistas de receptor micorticoide y el ICGLT2. Ahí se encuentran estos. En las guías de insuficiencia cardíaca del europeo, pues ¿dónde lo encontramos? Pone el IECA y el ARNI en el mismo escalón, en el cual es de los pilares importantes para la inhibición de ese sistema renino-angiotensina. Y igual que las guías americanas, que pone los IECA o el ARA2, los IECA o el ARNI como tal, para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, y aquí lo ponen también en amarillo, en verde, que podemos utilizar los ARA2, pero en la leyenda, ya en las guías, en el escrito pone si no toleran los IECA o si no toleran los ARNI. Es parte de los 4 fantásticos, porque si no podemos utilizar el sacubitril/valsartán, debemos pensar después en un ARNI. Si ya después si no tolera el ARNI, debemos pensar en el IECA. Y si ya no toleró el IECA tampoco porque tuvo tos o tuvo mucho problema pues un efecto colateral, podemos pensar en el ARA2. ¿Cómo debemos de ver? Y tenemos que ser justos con el IECA. El IECA tiene beneficios, sí, pero siempre pensar que podemos cambiar a un ARNI siempre que sea posible. Y lo pone muy bien esta gráfica. Tenemos al paciente estable con un IECA, se recomienda cambiar un ARNI. Así de fácil. Y si lo tolera, continuar con la titulación. Si el paciente ingresa a urgencias, chocado o con un problema, pues a lo mejor dice, pues le cancelamos, está hospitalizado, no le regreso, depende del estado hemodinámico, pero siempre trato de pensar en iniciarle otra vez el ARNI. O si no, el paciente lo tengo en la primera visita, bueno, ya después de la hospitalización, lo tengo en la primera visita, seguir titulando a ARNI. Pues sí, funciona muy bien el IECA, pero siempre pensar que el ARNI es mejor. Por la evidencia lo menciono. Aquí lo ponemos, el IECA como tal, sí baja como tal la mortalidad. ¿Y qué pasa si hacemos toda los 4 fantásticos y utilizamos el IECA en vez del sacubitril/valsartán? Pues también puede mejorar, y si hay mejoría, sobre todo cuando los unimos. Es por eso que si no podemos utilizar el ARNI, pues, porque realmente no debemos de partir la pastilla del ARNI para ver si tiene mejoría, desescalonen a un IECA a la dosis máxima tolerada para que el paciente se continúe con el beneficio y que el paciente obtenga esta disminución de la mortalidad. Y sobre todo si los metemos con el beta bloqueador, con el antagonista receptor micorticoides y con el ICGLT2. Es preferible que el paciente se vaya con los 4 medicamentos, aunque sea un IECA a dosis muy baja, y después ir titulando hacia arriba, a que primero iniciemos beta bloqueador y después el antagonista receptor micorticoides, el ICGLT2, porque es muy seguro, y después empezar con querer iniciar un ARNI de inicio. No. Si el paciente está hipotenso, si el paciente está muy lábil, pues inicien inclusive con el captopril,
no se nos va a caer el título por dar prescribiendo captopril. Captopril es muy buen medicamento a dosis adecuada cada 8 horas, eso sí, pero inicien a dosis baja para traer el beneficio al paciente. ¿Sí? Vean, entre más juntamos a los 4 fantásticos, pues por supuesto que más baja la mortalidad. Todo depende del paciente. Oye, si el paciente está chocado, pues por supuesto que no vamos a iniciar ninguno de los medicamentos para que nos puede causar mayor hipotensión. Utilizamos los demás. Por eso que esta gráfica de Rosano nos pone muy importante que todos los algoritmos que debemos de pensar. Tenemos al paciente enfrente, cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está el potasio, cómo está la creatinina, si está en ritmo sinusal, si está en fibrilación auricular. Todo eso debemos de pensar, pensando entonces los 4 fantásticos, pues ahorita no caben los 4, pero a lo mejor le voy a iniciar el ICGLT2, a lo mejor le voy a iniciar el beta bloqueador o el inicio, no puedo iniciar dosis tan alta, pues en eso con dosis bajas del IECA. Pues hay que verla y valorar realmente qué está pasando con nuestro paciente para poderle dar y brindar el medicamento más adecuado. Por eso los diferentes perfiles hemodinámicos que tenemos al paciente, y muchos de ellos nos dicen, oye, si está hipotenso, pues tranquilo, tienes otros medicamentos, pero siempre trata de compensarlo y pensar en el IECA y después en el ARB, en ese caso. Pues, ojalá que todos los pacientes nos llegara pues, hipertensión, con la creatinina normal, el potasio normal y con frecuencias cardíacas, pues que podemos darle de todo. Pero no son así, tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos e ir titulando. Porque muchas veces queremos iniciarle todos y el paciente es hipotensa, se siente mal, quemamos el medicamento por haberlo prescrito en forma inadecuada. Y a veces también nos hacemos responsables de que el paciente se puso mal y se va a ir con otro. A pesar de que queremos o tenemos la intención de darle el mejor tratamiento posible. Por ejemplo, nos tocó una paciente femenina de 28 años, hipertenso, no, diabética tampoco, ni dislipidemia ni tabaquismo. Pero tiene miocardiopatía dilatada post-quimioterapia con fracción de eyección del 28%. Clase funcional 2. El tratamiento de envío me lo enviaron y le dieron, porque supuestamente estaba congestiva, furosemida, 40 miligramos cada 24 horas y espronolactona, 25. Bueno, a lo mejor le quitaron estaba congestiva esa vez. Y lo que siempre valoramos en las consultas es que hay congestión, su frecuencia cardíaca y ritmo, su depuración de creatinina calculada y el potasio y la TA. Entonces, con estos casos, este paciente, a ver, primero que nada, ¿estaba congestiva ya con mi consulta? No. Entonces, va para afuera el diurético, sobre todo pues el furosemida. Eso nos va a permitir que la presión del paciente vaya a aumentar y podemos iniciarle medicamentos más adecuados. Con una frecuencia cardíaca de 90 y QRS de 120, le iniciamos dosis bajas de beta bloqueadores. Beta bloqueadores los vamos a meter en otro tema. El potasio 4.8 y depuración de creatinina 70, por supuesto que le puedo iniciar espronolactona. Para poder jalar un poquito más la frecuencia cardíaca para abajo y estar en ritmo sinusal, le iniciamos cirbobradina. Y por supuesto que le iniciamos enalapril cada 12 horas. Dosis pequeñas para... Hoy está en 90-60. Otra cosa. La hipotensión debe de ser asintomática. 90-60 es un número que tenemos que tomar en cuenta, que es hipotensión si viene acompañada de la paciente está pálida, se está mareando, tiene datos de bajo gasto, tiene baja perfusión, la ves inclusive diaforética, no está orinando, ok, no te agrego el medicamento que te puede bajar más la presión, pero atrévanse a darle medicamentos o vasodilatadores a un paciente que tenga 90-60, que le vas a quitar furosemida, que le vas a nutrir mejor, que le vas a bajar la frecuencia cardíaca, hay que dar. Y hay que, con un seguimiento adecuado y educación al paciente, es decir, una cosa es el numerito y otra cosa es la representación. Y hay que ver, y muchas veces les va a tocar, sobre todo a esos pacientes post-quimioterapia, en el cual no manejan presiones tan elevadas. Una paciente de 28 años, inclusive que esté supuestamente sana, a lo mejor es su presión normal, ¿okay? Pero hay que tratarle de dar los 4 medicamentos, aunque sea dosis baja, para su inicio. Entonces,
En el segundo caso, en el segundo visita, la frecuencia cardíaca bajó a 80. ¿Okay? Aquí tengo, y la presión tenía 96/60. Aquí viene lo importante. ¿Qué es lo que sigue? A ver, se me bajó la frecuencia cardíaca, pero aún no llego a mis límites adecuados de frecuencias cardíacas abajo de 75, de 70. Pero la presión 90/60, ¿qué prefiero subirle? ¿O qué prefiero titular? ¿El enalapril o el carvedilol? Ya vimos en las gráficas que el beta bloqueador baja más la mortalidad. Es por eso que decidí en esta paciente subirle el carvedilol y no subirle el enalapril. Ya tiene los cuatro medicamentos, más ivabradina, pero vemos qué tipo de paciente tenemos. Y si tengo que escoger en uno de los dos para subirle y que me puede causar hipotensión, sobre todo el carvedilol, que también me puede causar un poco de hipotensión, pues prefiero subirle el carvedilol porque baja más la mortalidad un beta bloqueador que un enalapril. Pero los dos medicamentos lo tienen. Entonces, este paciente con presión arterial baja y frecuencia cardíaca elevada, pues hay que tener cuidado con el uso de beta bloqueadores, usar bajo y usar ivabradina con ellos. Antagoniza el receptor de microtriones y CGLT2 se lo puedo utilizar. Disminuir diuréticos si es posible porque no está congestiva. Y no iniciar sacubitril/valsartán, que tiene más disminución de mortalidad, pero pensar en dosis bajas de los IECA. Entonces, ¿cuándo utilizar esos IECAs en insuficiencia cardíaca? Cuando presente hipotensión sintomática con dosis bajas de ARNI, de inicio en pacientes con TEA limítrofe o que vayan saliendo de ese pues, estado hemodinámico que pues, hasta el choque pudo haber estado, no poder conseguir un ARNI porque pues, no sabemos dónde viva, o tenga alergia al compuesto del ARNI, posee un choque cardiogénico como tal y quieren iniciar la inhibición del sistema renina-angiotensina, inicio temprano por descompensaciones, desea iniciar junto con otros medicamentos que pueden ocasionar hipotensión. En este caso era el carvedilol. Muchísimas gracias. Acuérdense que esto es un arte en el tratamiento y el paciente y las herramientas que tengan con el paciente va a ser muy importante platicar y saber acerca de qué es lo mejor en ese momento. Son los 4 fantásticos, pero hay que saber utilizarlos para cada paciente. Muchísimas gracias y están mis datos ahí para cualquier cosa.